Hermanos, tengan todos muy buenos días. Es un gusto y una bendición estar acá delante de ustedes. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 50. Quiero que me acompañen ahí en Biblias, versículo 15. Dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: su padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervo tuyo. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así dice la palabra de Dios. Bueno, estamos en una serie titulada Perspectivas del Evangelio, y hoy nos toca el personaje de José y el Evangelio. Recuerden que la Biblia es una unidad, es decir, es una historia. Es la historia de la redención del hombre. Si podemos comparar la Biblia, por ejemplo, con otros textos religiosos de otras religiones, la Biblia se distingue que es principalmente historia. Tú puedes leer el Corán, por ejemplo. El Corán no es principalmente historia, principalmente es un libro de mandatos, de lo que uno debe hacer, lo que no debe hacer. Pero la Biblia no se presenta así, se presenta como una historia. La historia, como vimos en el estudio ahí con Rubén, la historia que explica de dónde venimos, cuál es el problema con el mundo, cómo se arregla, cuándo vamos a ver el arreglo final, quién es Dios, qué ha hecho, qué hará. Es una historia, la historia del Evangelio de Jesucristo. Ahora, como estamos ahora con José, queriendo entender a él y cómo es que su vida conecta con esta historia que es la historia de la Biblia, quisiera ayudarles a encajar dónde entra la historia de José en la narración bíblica. Ahora, de forma muy breve, en el principio Dios creó todo, puso a Adán y Eva en el huerto perfecto en Edén. Después de su pecado, Adán y Eva fueron botados del huerto y comenzaron a engendrar descendientes. Y hubo varias generaciones, y llegamos a los tiempos de Noé,
Y Dios con el diluvio destruye a todos menos la familia de Noé. Después del diluvio, la población otra vez, ya desde una familia, comienza a crecer otra vez y llega el punto en que Dios decide confundir los idiomas, principalmente porque la gente no estaba haciendo lo que Dios les había dicho. A Noé les dijo que esparzan sobre la tierra, pero la gente no quiso cumplir ese mandato, quiso vivir juntos y formar una ciudad con esa torre, ya básicamente querían ya buscar su propia gloria, tener su propia autoridad sobre sus propias vidas, y Dios decide que no les conviene, no es mejor para ellos, no es la voluntad de Dios mismo, y Él confunde sus idiomas, y así es. Ahora, después de eso, en verdad no sabemos exactamente dónde entra esa historia, pero entra entre Noé y la vida de Abraham. Y después de otras generaciones ahí, llega la persona de Abraham, y Dios separa a Abraham, y por medio de él, Dios decide hacer algo muy especial, por medio de él y sus descendientes. Y Abraham da luz a Isaac, bueno, él no da luz, su esposa da luz, pero él tiene un hijo, mejor dicho, Isaac. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, y ahí algo interesante, antes de que naciera, Dios dice a Rebeca, el mayor va a servir al menor. Dios elige. No nos gusta, pero Dios elige. Y dice, el mayor servirá al menor. Y por medio de Jacob, Dios le da a él 12 hijos, 12 varones, y por medio de él y su familia comienza a crecer entonces la nación que se va a llamar Israel. Uno de sus hijos se llama José. ¿Y qué pasa en la vida de José? Bueno, él es el favorito de Jacob. Y los otros hermanos se quedan resentidos, con amargura, y ellos un día, cuando José sale a buscarlos, decidan, al principio que quieren matarlo, pero uno de los hermanos le dice, no lo matamos, y viene ya pasando como un caravana, se dice, un caraván de israelitas, y viendo rumbo a Egipto, y ellos deciden venderlo como esclavo. Él queda ya en la casa de Potifar, el capitán de la guardia del rey de Egipto, el rey Faraón. Y en la soberanía de Dios, después de haber sufrido bastante maltrato, Faraón le pone a José sobre toda la tierra de Egipto. Es decir, desde el punto más abajo, José sube a ser casi como el rey, administrando los asuntos ahí, por si acaso, de la nación más poderosa en ese tiempo. Y un día aparecen sus hermanos y ellos vienen con el fin de comprar comida, porque había escasez tremenda de comida en ese tiempo. Y José, cuando reconoce a sus hermanos, decide probarlos. Y por si acaso, José no tiene malas intenciones en su corazón. José quiere probarlos porque hay una duda en su corazón. Y es que él quiere saber si ellos siguen como antes. Quiere saber si después de un promedio de 20 años, si hay el mismo resentimiento, enojo, rencor en sus corazones. Y él gozosamente, después de un proceso de prueba ahí, encuentra que Dios en verdad los está cambiando. Algo bello que sale ahí de Judá, se ofrece en el lugar de su hermano Benjamín
para quedarse, para que Benjamín pueda regresar, y lo hace porque sabe que si Benjamín no regresa, su papá de tristeza morirá. Entonces él, por amor a su padre, ofrece ser un sustituto, tomar el lugar hasta morir o sufrir ahí toda su vida en la cárcel por amor a su padre para tomar el lugar de Benjamín. Y cuando José ve esa realidad de cambio en la vida de sus hermanos, él se revela a ellos y ya en el transcurso de la historia, toda la familia viene y José ya tiene separado en su mente un lugar que pertenece a Egipto, que es un lugar aparte que se llama Gosén, y ahí su familia puede vivir tranquilamente. Ahora, pasan unos 20 años más, y al final llega un momento en que Jacob, el padre, muere. Y después de un proceso largo, 40 días no sé cómo es la palabra, de culto ahí para su padre, viajan, entierran a su padre ya donde Abraham, el abuelo de Jacob, había comprado un terreno ahí para ese fin, y lo entierran, regresan a Egipto, y los hermanos se acercan a José, y ahí estamos en el encuentro que William acaba de leer. Ahora, hay un dilema en esta historia. Y el dilema no es tanto el asunto de lo que están pensando los hermanos. Es decir, que ahora que ha muerto Jacob, que ha muerto nuestro padre, ¿qué va a hacer? Ese no es el dilema principal. Porque José inmediatamente calma sus temores, diciéndoles, no hay por qué preocuparse. Y él va a dar varias razones para explicar que él no tiene resentimiento con ellos, se confía en Dios de manera verdadera. El dilema a que estoy dando referencia aquí es con una frase con que José responde a sus hermanos. Y la frase es esta. Él les dice, ustedes pensaron hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Ustedes pensaron hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Y dices, ¿cuál es el dilema? Y mira, son varios. Por ejemplo, si es cierto lo que José dice, ¿eso significa entonces que Jesús es el autor de la maldad? Ustedes lo pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Es decir, que es cierto que Dios inicia la realidad de la maldad. ¿Es lo que José está diciendo? Otra pregunta aquí. Si Dios lo encaminó para bien, ¿se puede realmente culpar a los hermanos de Jesús? Hay un dilema ahí. Si Dios está encima de todo, controlando todo, entonces, humanamente, ¿cómo podemos culpar a los hermanos? Otra pregunta. ¿Podemos decir entonces que Dios es verdaderamente soberano sobre los asuntos del hombre? Si en verdad en el corazón del hombre una persona, o en este caso un grupo de hermanos, deciden hacer algo profundamente malo y lo hacen, y uno pregunta, ¿dónde está la soberanía de Dios? Usted dice, ustedes pensaron hacerme mal, realmente hicieron mal, mas Dios los encaminó a bien. Ahora, quiero en algo responder a estas preguntas y vamos a verlo de esta manera. Y más atrás desapareció pero vamos a adentrar. 3 cosas en esta mañana. 1, quiero que vean los propósitos y los planes de Dios. 2, quiero que vean la realidad del bien y del mal. Y 3, la verdadera salvación. Los propósitos y los planes de Dios, la realidad del bien y del mal. Y
3, la verdadera salvación. Primero, los propósitos y los planes de Dios. Cuando los hermanos de José se acercan a él para otra vez pedir perdón, José responde con esta pregunta: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora, esta pregunta revela que en el corazón de José había un entendimiento muy profundo y a la vez personal tocante a que Dios es soberano y Él hace lo que quiera. José inmediatamente le responde: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es decir, que cuando los hermanos se acercan a Él con ese temor de que ¿qué hará José ahora? Ya que ha muerto nuestro padre, ¿qué hará? Y inmediatamente Él calma sus temores apuntándoles a la soberanía de Dios y su confianza en la soberanía de Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Por si acaso, hoy en día no hay muchos que vivan en la realidad de esta verdad. ¿Te das cuenta? El mundo está lleno de personas viviendo vidas muy agitadas, muy recorridas. Y en el fondo es porque no hay un descanso. Y por si acaso, no estoy hablando solo de los no cristianos, estoy hablando de muchos que dicen ser cristianos, muchos que con palabras dirían: yo confío en la soberanía de Dios, pero el testimonio de su vida es una vida que no demuestra una confianza en la soberanía de Dios. Entonces viene la pregunta: ¿cómo nos aferramos a la realidad de que Dios es Dios, Dios soberano sobre todo? Bueno, cuando José les hace esta pregunta, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hay tres cosas, tres conceptos que dentro de esa pregunta vemos, si abrimos nuestros ojos para ver realmente lo que José estaba confirmando o declarando aquí. Tres cosas en cuanto a la realidad de Dios. Uno, ahí está un poco confundido, ahí está, tres cosas, ya está muy bien. Uno, vemos que Dios es una persona. Tú dices que esto es un hecho obvio, pero quiero que sepan, no es un hecho tan obvio hoy en día. Por ejemplo, hay muchos que entienden a Dios como una fuerza. Hay otros que para ellos Dios es un Dios tipo panteísta, es decir, el que existe en todo, que uno ve a los árboles, a las nubes, al pasto, al aire, y vean a Dios en todo. Pero por si acaso, cuando José les hizo esta pregunta: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hay una posibilidad ahí que él entendió a Dios como una fuerza, o como el Dios que existe en los árboles y las nubes. Mira, José entiende a Dios como una persona, como uno que ejercita voluntad, uno que comunica, uno que obra, uno que piensa, uno que tiene una voluntad. Dios es una persona. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser. No es un ser físico, pero es una persona, un ser con lo cual tenemos comunión, comunicación, uno que por si acaso en este libro, en forma escrita, nos ha comunicado. Otra cosa aquí. Hay inherentemente aquí en esta pregunta de José el hecho de que Dios es soberano y omnipotente. Cuando él pregunta: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?, es un reconocimiento de que Dios es Dios. José está ahí diciendo: yo no soy Dios, no estoy en el lugar de Dios,
Y Dios mantiene entonces su soberanía ahí en el reconocimiento de José. José reconoce la realidad de la soberanía y la omnipotencia de Dios. Una tercera cosa, y esto no es quizás tan obvio en la frase, pero quiero que lo vean aquí. Y es que José reconoció que Dios es bueno. Tú dices, pero José no habla nada de que Dios es bueno, solo reconoce su soberanía. Y mi punto es esto: ¿cómo podría descansar José en la autoridad soberana de Dios si no fuera a creer que Dios es realmente bueno? Mira la vida de José. Él por años sufrió estar lejos de su familia, sufrió vivir como esclavo. Mira cómo era pasar de ser el hijo especial de su padre a ser un esclavo. Subió por su fidelidad ahí en la casa de Potifar y por un engaño de la esposa de Potifar llega otra vez abajo, otra vez sube, está con la expectativa de salir de la cárcel por lo que el favor que hizo para uno de los hombres ahí. El hombre se olvida de José, 2 años más está ahí, y años sufriendo, hasta que Dios en su soberanía levanta otra vez y rescata a José y le pone ahí ya en la casa de Faraón. Pero ¿cómo es que José podría haber dicho, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios reconociendo la soberanía de Dios, si no pueda creer que en el fondo, profundamente, Dios es bueno? Y lo expreso de esta forma: Dios, detrás de las escenas, está obrando constantemente, desplegando su buen plan en medio de la humanidad caída y pecadora. Cuando José pregunta, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?, él está reconociendo este concepto, que Dios detrás de las escenas está obrando constantemente, desplegando su buen plan en medio de la humanidad caída y pecadora. Ahora, ¿cómo lo vemos en esta historia? Dios trajo a Jacob y su familia a Egipto por 2 razones principales. Quiero que vean esto. 1, Egipto era un lugar donde la nación de Israel, donde la familia de Jacob, donde podrían crecer en números de manera segura, bajo la protección del rey más poderoso del mundo, el faraón de Egipto. ¿Te das cuenta que en Canaán hubo ciertos peligros? No hay tiempo para verlo, pero en Génesis 34 hay una historia donde 2 hijos de Jacob, Leví y Simeón, engañan y de ahí atacan a un pueblo, a una ciudad, porque un hombre, el hijo del líder ahí, había violado a su hermana, y ellos básicamente solos atacan a los hombres en un punto débil, y cuando terminan matan a todos los hombres de la ciudad. Y Jacob agarra a sus hijos y les pregunta, ¿qué han hecho? Mira, esto va a salir a la noticia de los otros pueblos y se van a reunir contra nosotros. Mira, estamos en peligro. Hubo ahí en Canaán, como la familia era pequeña todavía, cierto peligro. ¿Y qué es lo que hace Dios? En su soberanía los lleva a Egipto, donde José tiene una autoridad ahí para darles un lugar seguro. Y ahora ponlo ahí, pon a esa realidad al lado de lo que José sufrió. Todo entra en el plan bueno de Dios, porque Dios está preparando algo bueno, y José simplemente con una fidelidad profunda descansa, sin dudar, bueno, no digo sin dudar, pero demuestra su constante confianza en la soberanía de Dios
y ya después de años ve que Dios lo estaba preparando para el bien de toda su familia, para su seguridad. Un segundo concepto aquí que es interesante, y es que Egipto era un lugar donde no había la posibilidad para los judíos, para la familia de José, no había la posibilidad de casarse con los de otras familias o de otras naciones. ¿Por qué? Cuando José presenta a sus hermanos a Faraón, a su padre, José les dice, cuando saludan a Faraón, díganles que son pastores de ovejas. Porque los pastores de ovejas, según el texto aquí, eran de una abominación para los egipcios. ¿Qué significa eso? Significa que los egipcios socialmente no podrían tener nada que ver con los que eran pastores de ovejas. Por eso, José les dice, he separado un lugar para ustedes, se llama José. Era una zona dentro del reino de Egipto, pero aparte de donde vivían los egipcios. Y de esa manera Dios estaba protegiéndolos, porque ningún egipcio iba a casarse con un judío. ¿Por qué? Porque eran pastores de ovejas. Mira, no sé si recuerdan, si conocen algo de la historia, cuando José estaba probando a sus hermanos, hay un momento ahí en que él está comiendo con ellos, pero hubo 3 mesas, hay 3 mesas distintas en el comedor ahí, uno para los hermanos de José, uno para José, una mesa para José y otra mesa para los otros egipcios, porque José, aún siendo uno de los más importantes en Egipto, no podría comer con los egipcios. Era tan fuerte esa división social entre los egipcios y los judíos. ¿Y qué está haciendo Dios? Está protegiendo la línea de la familia de Jacob, de Abraham, para que sea una nación especial, una nación santa, pura, para el cumplimiento de los propósitos y los fines que Dios tiene para ellos. Ahora, antes de seguir, solo quiero decir esto, y es que este texto confronta una realidad muy común, y es que confronta la idolatría de la autosoberanía. Vemos a un Dios soberano, y desde ese punto de vista miramos a esto y quiero que somos sinceros con nosotros mismos. Vemos a un corazón que constantemente busca su autosoberanía. Mira bien por un momento tu propio corazón. Míralo bien. ¿Qué encuentras ahí en tu corazón? Si eres sincero contigo mismo, lo que encuentras es una tendencia natural hacia la autosoberanía. Recuerda el primer pecado de Daniel, que en esencia surgió del deseo de ejercitar soberanía sobre sus propias decisiones. Decidieron ir en contra del mandato de Dios para tener el control sobre su propio futuro. Y esta es la tendencia más común en el corazón del hombre. Nuestros corazones constantemente resisten la autoridad de Dios en nuestras vidas. Que les propongo que uno no puede acercarse a Dios, y de hecho tampoco a su salvación, si no reconoce y acepta la soberanía de la autoridad de Dios en su vida. Es la tendencia más común, y para entender a Dios como algo básico, si quieres entender a Dios, tienes que reconocer que Él es Dios, y es el Dios soberano sobre los asuntos del mundo. Y para que uno entienda a Dios, para que uno llegue
a Dios. Que uno entiende su salvación. Un punto básico es, Él es Dios y yo no soy. Y cuando uno comienza a ver y reconocer y confesar esas tendencias naturales, mira, en mi propio corazón, esto sale todos los días. Dios ha permitido esto y no me gusta y yo busco otra cosa. Es esa tendencia de vez de someterme a lo que Dios en su soberanía permite en mi vida, yo busco otra cosa. Cuando no sale, viene la tentación de resentimiento. ¿Cómo es que nosotros debemos responder? Es Dios, tú eres Dios, y gozosamente, con toda la confianza que tú me das, me someto a lo que tú permites. Ahora, hay algo más aquí, y es la verdad del bien y del mal. Quiero quedar un momento aquí. Les guío a los versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Dice así, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y ahora miren lo que dice el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Quizás pongo esto para que tengan un resumen de lo que quiero que vean aquí. José dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Y hay muchos que, como hoy día por ejemplo, hay una lucha con definir lo que es realmente el mal. Hay una lucha política, social, en cuanto a la definición de lo que es bien, de lo que es el bien y el mal, lo que es verdaderamente bueno o verdaderamente malo. Y solo, mejor dicho, primero quiero explicar esto. El mal aquí, el mal que la Biblia describe, no solo en esta historia, sino en toda la Biblia, es verdaderamente malo. No estamos hablando de solo problemas sociales o problemas políticos o problemas psicológicos. Estamos hablando de algo verdaderamente malo. Hay mal en el mundo y es verdaderamente el mal. Y a la vez hay lo bueno, hay el bien. Y es verdaderamente bien. No es solo buenas soluciones o buenas tácticas. Estamos hablando de que existe en el mundo verdaderamente el mal y el bien. Lo que encontramos en la Biblia es una perspectiva sobre el bien y el mal que reconoce y acepta la existencia de ambas realidades. Ahora, ¿qué del asunto del mal? El mal a que José refiere era algo verdaderamente mal. Por ejemplo, cuando él habla de que los hermanos pensaron mal contra él, ¿recuerdan qué cosas había hecho? Había, por ejemplo, en el corazón de los hermanos resentimiento fuerte. Había casi un asesinato. Había una vida condenada a la esclavitud. Separación en la vida y tristeza en la vida de José. Sufrimiento en la cárcel y mucho más. Era maldad verdadera. El problema hoy es que el mundo en general no suele definir de manera satisfactoria
el mal, es decir, no hay consenso con respecto a este tema. Lo que uno define como algo malo, para otra persona es algo bueno y viceversa. Mira, esta mañana vi en mi teléfono, ahí me llegan noticias que en Orlando, Florida, que parece que era anoche o de madrugada, había un ataque terrorista en Estados Unidos. Entró no sé cuántos hombres, cuando llego a la casa por las noticias, pero parece que más de 50 personas han muerto hoy por causa de un ataque terrorista. Ahora, hoy, a la 1:30, a las 2:30 de la tarde, el presidente de los Estados Unidos va a decir algo en contra del asunto. Mira, el presidente Obama, por ya casi 8 años siendo presidente, le sale muy difícil definir al terrorismo como algo verdaderamente malo. ¿Por qué? Porque nuestro presidente, mi presidente, es un hombre principalmente secular. Su cosmovisión es una cosmovisión secular. Y cuando uno piensa de esa manera, le sale muy difícil definir el mal. Son problemas sociales, es problemas de economía, falta más conversación con ellos, pero decir que hay verdaderamente algo malo ahí, le sale muy difícil. Y vamos a la Biblia y vemos que la Biblia define el mal y es verdaderamente malo. ¿Qué, por ejemplo, de la psicología moderna? El problema en la psicología moderna, el problema del hombre no es, según ellos, un problema de pecado y maldad en el corazón, sino el problema suele ser o malas influencias, o un mal entorno, o la falta de oportunidades, o una enfermedad, etc. Ahora, la Biblia reconoce estos factores. Es decir, la Biblia, en mi opinión, es mucho más completo su explicación del ser humano, del problema del mundo, que cualquier psicología moderna. ¿Por qué? Porque la Biblia sí reconoce estos factores. Reconoce que hay problemas sociales, hay problemas de maltrato donde un grupo oprime a otro grupo. Reconoce que hay enfermedades, que hay luchas físicas, mentales, etc. Pero la Biblia entiende que el factor principal en cuanto a la existencia de la maldad, del sufrimiento del mundo, es que en el corazón del ser humano, el corazón del ser humano es un corazón torcido, autoenfocado, rebelde y pecaminoso. Y los problemas del mundo vienen principalmente, no exclusivamente, pero principalmente de que somos pecadores y no podemos solos cambiar el corazón de Dios. Hoy en un mundo donde hay una confusión persistente sobre el tema del mal, la Biblia habla por una voz muy fuerte. Hay maldad en el mundo y el mal es verdadero. Ahora, ¿qué es el asunto del día? Si bien el mal es verdaderamente malo, a la vez es cierto que el bien es también verdaderamente bueno. Y esto es para mí algo precioso, porque si pensamos de manera secular, que realmente no hay algo malo, sino que son otros factores, la lucha es, si no hay malo, entonces ¿cómo podemos a la vez decir que hay algo bueno? Porque si no hay nada malo, no hay términos entonces para decir que hay algo bueno. Mira, si es verdad,
lo que Darwin nos enseña es cierto, que simplemente la vida, la historia, es la historia de la conquista del más fuerte sobre el más débil. Si eso es en verdad la explicación más profunda de nuestra existencia, entonces nadie puede decir que haya algo malo. Si un perro mata a un animal más pequeño, simplemente está haciendo lo que es natural. Y nadie puede decir que es un acto verdaderamente malo. Pero si es así, entonces ¿de dónde explicamos que hay algo bueno? Si el perro sea leal a su dueño, nadie puede decir que eso es algo bueno, simplemente está haciendo lo que dentro del perro, lo que otros animales no tienen, la capacidad de una lealtad a su dueño, al ser humano que es su dueño, simplemente está haciendo lo que es natural para él. Si un león no hace lo mismo, sino come a su dueño, simplemente está haciendo lo que es natural. Es decir, no hay términos entonces. Si no hay términos para definir lo malo, no hay términos tampoco para definir que algo sea verdaderamente, eternamente bueno. Y llegamos a la Biblia, ¿y qué presenta la Biblia? Que sí existe el verdadero mal. Y a la vez entonces existe algo verdaderamente bueno. José dijo, mas Dios lo encaminó a vida. Y alguien podría preguntar si era en verdad tan bueno. Y la respuesta definitiva es que sí. Dios levantó a José desde la posición más baja hasta la más alta, ahí en Egipto. Y Dios abrió el camino de esa manera para la protección de Israel. Dios hizo posible la preservación de su plan para la redención. Mira, con lo que José sufrió, todo entró en el plan perfecto y bueno de Dios para la preservación de su familia y para la preservación de su plan. ¿Recuerdan a Abraham? Dios le prometió a Abraham que iba a darle una tierra, muchos descendientes, y dentro de esa promesa había una cosa más, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra en Abraham. Y cuando Dios preservó a José y su familia, eso hizo posible la continuación de esa promesa. Es decir, que hizo posible ese acto de preservación de la familia de José ahí, nuestra salvación. Porque Dios sí ha ido en toda la historia del Antiguo Testamento preparando el camino para la venida de Jesucristo y la preservación nuestra. A pesar de la realidad del verdadero mal, Dios continúa soberanamente dirigiendo los resultados de su buen plan. El bien es verdaderamente bueno. Y les hago esta pregunta: ¿qué tan bueno? Y esto nos dirige al último punto. ¿Qué tan bueno? Bueno, tan bueno que su plan incluye la verdadera salvación. Hay 4 frases de José, 4 cosas que José en este texto nos dice ahí, respondiendo a sus hermanos, y la última viene ya al final de la vida de José. Y quiero verlos ya terminando el sermón esta mañana. Primero, él dice a sus hermanos, les dice, cuando ellos se acercan a él, queriendo que él les perdone, él dice, no temas, versículo 19. Y le respondió José, no temas, no temas. Lo repite por si acaso otra vez en el versículo 21, 2 veces, no teman, no teman. Ahora, ¿por qué lo dice? Cuando una persona reconoce la soberana mano de Dios obrando en su vida, cumpliendo los propósitos de Dios, sus temores comienzan a desvanecer.
Él les dijo, no temas. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? No temas. Dios es Dios, yo no soy Dios, Él tiene sus propósitos y Dios ha dirigido todo esto para su gloria y para el cumplimiento de sus propósitos. Por si acaso, cuando yo conozco a una persona que dice ser cristiana, pero el testimonio de su vida es un testimonio de constante ansiedad, me hago la pregunta, ¿la persona realmente entiende la soberanía de Dios? Porque cuando uno reconoce la soberanía de Dios, ¿qué produce? Esa respuesta, confianza, no temas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él es Dios. Él está cumpliendo sus propósitos y son Dios. La segunda frase de José es esta. Para mantener en vida a mucho pueblo, versículo 20. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José está cumpliendo el papel en esta historia de un rescatador, de un salvador. José es el medio por lo cual Dios preserva a su pueblo y él lo reconoce. Sabe algo de lo que Dios está haciendo. Él dijo, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien con un fin, para mantener en vida a mucho pueblo, para la preservación de la familia de Jacob, de un pueblo que José supo que iba a crecer ya una nación. Tercera frase ahí de José, les sustentaré a ustedes. Y otra vez lo vemos, que José está proveyendo las necesidades para la preservación de su familia. Ahora, hay una cuarta frase de parte de José. Y viene al final, y voy a leer el texto comenzando en el versículo 22. Me gustaría que sigan ahí leyendo ustedes ahí conmigo. Voy leyendo desde el versículo 22. Y habitó José en Egipto, él en la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Y quiero que se fijen bien en lo que José dice. Mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra, de Egipto, a la tierra que juró a Abraham, tierra de Canaán, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí Abraham. ¿Por qué los huesos? ¿Por qué importa? Este último mandato de José tocante a sus huesos es la declaración final de parte de José de su completa confianza en los propósitos y los planes de Dios. José escuchó y creyó las promesas que Dios había dado a su bisabuelo Abraham, que fueron reiteradas a su abuelo Isaac y también a su padre Jacob. ¿Qué promesas? Específicamente esta promesa. Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Egipto, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, buscaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto se encuentra por si acaso en Génesis 15, cuando Dios está hablando con Abraham. Y José supo que Egipto no era el destino final para su familia. Lo supo. Supo que era por un tiempo, específicamente lo que Dios había dicho a Abraham, los 400 años, y que Dios les había prometido otra tierra, la de Canaán,
Y reconociéndolo, José les exigió prometerle que llevarían sus huesos allá. Pero otra vez, ¿por qué importa? Y es porque los huesos de José, los huesos de José fueron llevados de Egipto en uno de los eventos más importantes en la historia del mundo, el éxodo de los judíos de Egipto. Y lo que José quiso es que él, aunque ya muerto, pero de alguna manera, por medio de sus huesos, él quiso ser parte de ese evento futuro, todavía en el tiempo de José futuro. Estaba demostrando su confianza que un día que Dios iba a cumplir su promesa, que iba a sacar ya la familia, ya una nación, y aunque él no creo que hubiera conocido, que conoció los detalles, pero supo que Dios iba a cumplirlo. Y Dios estuvo demostrando a su pueblo, aún ahí con esta confianza de parte de José, diciendo, lleva mis huesos cuando Dios cumple su promesa. Dios estuvo demostrando a su pueblo su gran poder para rescatar y salvar a los suyos. Si el éxodo hubiera, y quiero terminar con esto, si el éxodo hubiera sido suficiente para la salvación permanente de su pueblo, hubiéramos encontrado a los judíos entrando a la tierra de Canaán, viviendo ahí continuamente con paz y gozo para siempre. Ahora, yo no sé exactamente lo que entendió José, pero estoy seguro que José entendió que Canaán no era necesariamente el fin final, se puede decir, de las promesas de Dios. Porque de hecho, había escuchado a su bisabuelo, a su abuelo y a su padre reiterar también esa promesa que Dios bendecirá a todas las naciones en Abraham. ¿Qué tanto entendió de esa promesa? No lo sé. Pero mi punto es esto: si el éxodo hubiera sido el hecho final, la salvación final, hubiéramos encontrado al pueblo de Israel para la eternidad, viviendo en paz, gozo, ahí para siempre, bajo la autoridad de Dios. Pero les pregunto, ¿es así que pasa? Y todos sabemos. Por causa de su constante desobediencia y rebelión, ellos llegaron a perder lo que habían logrado. Y Dios los sacó de la tierra prometida. El éxodo es salir de Egipto para darles la tierra prometida. Después de 40 años logran entrar, pasan unos 600, 700 años y Dios los saca, ¿no? ¿Por qué? Porque no resistieron en obediencia a Dios. Así que el éxodo no era un fin en sí mismo. Era un cuadro que apuntaba a una salvación futura. Y esa salvación llegó cuando Dios mismo vino en la persona de Jesucristo. ¿Cómo puedes aferrarte entonces a la salvación de Jesucristo? El autor de Hebreos dice así: por la fe, José, al morir, menciona la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué dice el autor de Hebreos ahí? Que José dio mandamiento acerca de sus huesos por la fe, porque creyó y confió en las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos hoy? La promesa última, más importante se puede decir, y es que el que cree, que confía en la salvación que hay en Jesucristo, puede ser salvo. Solo por la fe. Y de esa manera vemos
que aún la vida de José nos apunta al Evangelio de Dios. Vamos a tomar un tiempo de reflexión, meditación sobre lo que hemos escuchado en esta mañana. Les invito a que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. En un momento voy a orar, pero nosotros aquí, después de cada sermón, aquí en nuestra iglesia, tenemos normalmente un tiempo de reflexión. Porque queremos que cada uno de nosotros, ahí en silencio, que tengamos un tiempo para reflexión personal sobre lo que vemos cada día, cada domingo en la palabra de Dios. Cheo, por favor, va a tocar el himno y les invito a que ahí cada uno en reflexión personal se considere. Estoy confiando realmente en la soberanía de Dios. Mi vida refleja la confianza en su soberanía. Otra pregunta. Como José, he llegado a confiar en la salvación de Dios, su rescate en mi vida, solo por la fe. O he buscado de alguna u otra manera hacer algo para mi propia salvación. Tu vida refleja si una agitación diaria en el sentido de que yo tengo que hacer esto y el otro, o si no, Dios me va a castigar, o Dios no me va a bendecir. Te digo que no entiendo. El Evangelio no es lo que yo hago, es que recibo lo que Dios ha hecho. Reconozco la profundidad del pecado en mi corazón. Perro, la gracia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este texto de Dios. Y ahí Él nos apunta al Evangelio cuando menciona sus veces. Porque ese acto demuestra su confianza en las promesas de rescate y salvación que Dios ha dado. Sabemos que aún esa promesa nos apunta a una salvación eterna y en la salvación que hay. Ayúdanos a vivir con esa confianza. Si tú estás cumpliendo Dios, tus propósitos y tus planes, y solo queremos descansar y confiar. Ayúdanos a cuidar el nombre de Cristo.